Cristo desafió con éxito la fuerza más poderosa en el mundo, el Imperio Romano. Lo crucificaron, pero no pudieron matarlo. Lo buscaron, pero no pudieron hallarlo. Él tenía una misión divina, la cual llevaría a cabo a toda costa. Al pensar en la Semana Santa, considero el gran mensaje que nos trajo el Señor Jesús. Le invito a buscar en Mateo 28, pues tiene algo especial la lectura de este pasaje el domingo de Resurrección. Desde el versículo 1 de Mateo capítulo 28, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis, me parece increíble, escuche, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Esta es la noticia, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso. La pregunta es, ¿cuál era la misión de Cristo? ¿Por qué vino? Vino a dar a conocer al Padre. En aquel entonces comprendían cómo era Dios hasta cierto punto. Vino a dar a conocer al Padre, si recordamos lo que dijo en Juan capítulo 8, cuando les dijo a quienes lo escuchaban, por ejemplo, les dijo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo y el Padre uno somos. Tuvieron un destello de Dios Padre como nunca habían tenido, ni visto, ni entendido, cuando vieron a Jesucristo. Él dijo: yo y el Padre uno somos. Luego dijo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Cristo vino a darnos un destello del Padre a quien no conocíamos, y al leer el Antiguo Testamento podemos vislumbrar al Padre no como lo que vemos y entendemos con la venida de Cristo. Esa es una de las principales razones de su venida, dar a conocer al Padre. Segundo, vino a redimir a la humanidad caída, que por lo general en eso pensamos, o sea, vino a ser nuestro Salvador. Vino a resolver nuestro problema del pecado, vino a morir en la cruz para que no tuviéramos que morir en nuestros pecados. Recuerde lo que le dijo a Zaqueo, quien se subió a un árbol y bajó a conocer a Cristo. Le dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso significa cada uno de nosotros. Así que Cristo vino a dar a conocer al Padre, vino a redimir a la humanidad, y vino a revivir la esperanza vacilante de quienes esperaban al Mesías. Habían transcurrido miles de años, y recordará en Isaías capítulo 9 la promesa de la venida del Mesías. Cristo vino a cumplir esa gran promesa. Si recuerda, cuando Juan el Bautista entró en escena, presentó a Jesús, y en medio de ese proceso, Andrés estaba en la multitud, y al reconocer que allí estaba Cristo el Mesías, a quien encontró a Pedro y le dijo: Pedro, hemos visto al Mesías. Entonces Cristo vino a dar a conocer al Padre, vino a redimir a la humanidad, y vino a revivir la esperanza vacilante de que, con el tiempo, vendría el Mesías. Habían esperado al Mesías por cientos y cientos de años. Imagínese lo que debió haber sentido Pedro cuando Andrés le dijo: Pedro, encontramos al Mesías. Luego, pensemos en esto, pensemos en los evangelios y en cuántas veces lo hemos leído. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Nos revelaba ciertas cosas que quería que tuviéramos muy en cuenta, pues Él quería ser parte de nuestra vida. Quería que comenzáramos a pensar como Él, a vivir como Él vivió. Además nos presentó el poder
del Espíritu Santo. Si pensamos en el Antiguo Testamento, hay varias referencias al Espíritu Santo, pero Cristo vino a dar a conocer al Espíritu Santo de una manera muy distinta. En los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, fíjese lo que dice allí, por ejemplo, el Señor Jesús les dijo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Así pues, en los capítulos 14 al 16, Jesucristo habló mucho de quién era y por qué había venido, y de la obra en sí del Espíritu Santo. O sea, si lo piensa, todo creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. O sea, la diferencia entre los creyentes y quienes no son salvos es ese sello, y ese sello no puede romperse. Somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y uno de los propósitos de que Cristo viniera y pasara tiempo con los discípulos fue dejar claro que al partir, en realidad seguiría allí con ellos en la persona del Espíritu Santo. Pienso en cuántas personas van a la iglesia, dan su vida a Cristo, se bautizan y siguen yendo a la iglesia, no esta, sino muchas otras, y nadie les dice: dentro de ti vive el Hijo de Dios mediante la persona del Espíritu Santo. Él ha venido a morar en ti para hacer ¿qué? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros para facultarnos para hacer lo que no podríamos hacer solos. Nadie puede vivir la vida cristiana en su propia fuerza, energía, conocimiento y entendimiento. Tenemos la presencia del Espíritu Santo, quien vino a morar en nosotros, enseñarnos, guiarnos, consolarnos, asegurarnos entre sus otros propósitos. Pero hizo algo más. Vino a enseñarnos a amarnos y a perdonarnos unos a otros. Este es un tema que quizás mucha gente pase toda la vida sin nunca aprender la lección. ¿Cómo perdonar a quienes le han hecho daño? ¿Cómo decir te perdono? ¿Cómo decir ya no guardo rencor en tu contra? Jesucristo fue el ejemplo perfecto de perdón, y si lo pensamos, lo crucificaron y Él los perdonó. ¿Les es difícil a usted perdonarle a otro por sus acciones? Piense en todo lo que Cristo nos ha perdonado una y otra vez. Él no solo entró en escena, tenía una misión. Vino por una razón principal y específica: morir en la cruz y resucitar, pero en ese proceso vino a dejarnos verdades y enseñanzas que transformarían por completo nuestra vida y nos prepararían para un día verlo cara a cara. Parte de su misión asimismo, vino a enseñarnos a orar. De lo mucho que nos ha enseñado, vino a enseñarnos a orar. Una vez sus discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando pienso en este versículo, pienso en todos los versículos que deberían ser nuestra inspiración. Está Marcos 1, versículo 35, que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pensemos en esto. Consideremos la vida del Señor Jesús. Escogió enseñanzas muy específicas con las que quería instruirnos para que supiéramos que eran verdades absolutas que, al ponerlas en práctica, transformarían nuestra vida. Así pues, Cristo nos dio el ejemplo perfecto de cómo orar. Se levantaba muy temprano, aun siendo oscuro, y se iba a un lugar aislado a orar, y me imagino, de hecho, estoy seguro de que no era: Señor, bendíceme hoy. Y me pregunto cuántos cristianos, cuántos en el pueblo de Dios hacen una breve oración en la mañana antes de entrar a la autopista y le piden a Dios protección y un buen día, etcétera. Fíjese bien. Jesucristo se despertaba mucho antes del amanecer. ¿Tiene usted por costumbre orar? ¿Por qué está esto en la Biblia si no es para darnos un ejemplo y para desafiarnos? Ningún momento
en nuestra vida es más valioso a los ojos de Dios Padre que cuando apartamos tiempo para estar con Él y le damos toda nuestra atención y aligeramos nuestro corazón, le decimos lo que lo amamos, que queremos alabarlo. Es uno de los momentos más valiosos en la vida. Y le digo que he sido creyente desde hace mucho tiempo. Y la mayor lección que he aprendido es levantarme temprano en la mañana, hablar con el Padre y encauzar mi vida. Muchas veces he tenido que pensar, Señor, esta mañana casi lo pierdo de vista. Esta mañana casi lo pierdo de vista. Mira lo que está pasando. Pero siempre recuerdo que cuando Jesucristo comenzaba su día, comenzaba con el Padre, pero tuvo días muy difíciles y por último la crucifixión. Así pues, pensemos un momento en esto. No tenemos la facultad de levantarnos y salir a vivir un día exitoso, agradable a Dios, al amar, perdonar, ayudar a otros y vivir como Dios quiere, si no comenzamos bien el día. No hay nadie que esté tan ocupado en tantas actividades buenas como para no tener tiempo para comenzar el día con Dios. La Biblia dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Cristo fue el ejemplo perfecto. Mire, no podemos darle a Dios Santo una excusa para no comenzar el día con Él, porque cada aliento nuestro viene de Él. Cada vez que respiramos. Y desde luego vino a darnos la seguridad de la vida después de la muerte. Recordará que cuando Lázaro murió, fue muy difícil para Marta y María porque Jesús no estaba allí y pensaban que debía estar allí. ¿Alguna vez has sentido así? Señor, ¿dónde estás? Estoy pasando por esto, ¿por qué no haces algo? Él no llegó cuando lo esperaban y le dijeron, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Al final el Señor les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Piensa en eso. Tiene la promesa de vivir aún después de morir. Todos hemos tenido seres queridos y amistades que han partido, y dice la Biblia que vivimos aún después de morir. La razón por la cual podemos saberlo es porque Él dio vida eterna en la cruz. Jesucristo vino con una misión específica en mente. Entonces, al considerar nuestra vida diaria y al pensar en la misión que Él tenía en mente, todo esto debería ser parte de nuestra vida, de nuestra mente. Así pues, nos dio seguridad de la vida después de la muerte. También vino a asegurarnos del cielo como nuestro hogar. No perdió de vista nada, y hay un pasaje muy conocido en Juan, capítulo 14. En los capítulos 13 al 16 les instruye con las lecciones más entrañables que había enseñado, y les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a hacer ¿qué? A preparar lugar para vosotros. Vino con una misión, tenía 3 años. 3 años para entrenar a 12 hombres. 3 años para impactar al mundo entero. Ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y en el proceso de su resurrección cumplió su misión. Piensa en esto, han pasado 2000 años, ¿y qué pasó? No diría que Cristo fue un éxito en esta misión. Usted es salvo, esa es una de las evidencias de su éxito. Y no es salvo por solo hablar con Cristo, es salvo porque miles y miles de personas, desde que Cristo vino, han hablado a otros de Jesucristo hasta que por fin llegaron a usted y a mí, y ahora somos salvos. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer lo que dijo.
Debemos ir, debemos hacer lo que nos dijo que hiciéramos, ir y compartir la verdad del Evangelio. Les dio la certeza de la vida después de la muerte, el cielo como hogar. Luego recuerde también lo que les dijo. Dijo en el capítulo 24 de Mateo, veamos un momento, Mateo 24, llegaba al final de los tiempos y hablaba del futuro. En el capítulo 24, versículo 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, mucha atención, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A menudo pienso en eso, me pregunto, Señor, creo que vienes hoy tan ocupado. ¿Acaso estoy esperándote hoy? Mire, parte de su misión era prepararnos para morir. Parte de su misión era prepararnos para su venida. Y dice, vendrá la hora que no pensáis, ya sea en singular, en su vida o la mía, o la del mundo entero. Cristo tenía una misión y no pudieron detenerlo. No fue una misión larga. No fue como los profetas del Antiguo Testamento que vivían y vivían y vivían. En 3 años llevó a cabo su misión. Fue profeta, evangelista, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Acaso no diría que logró su misión? Amén. Entonces le pregunto, ¿no cree que una de las decisiones más sabias que podría tomar sería confesar sus pecados hoy ante Dios y pedirle que le perdone y aceptar a Cristo como su Salvador personal? Solo hay una esperanza, un camino. Cristo dijo, yo soy el camino. Y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿No cree que sería sabio responder a la misión de Cristo? La de cambiar su vida, salvarle y todo lo demás que ha hecho. ¿No cree que sería sabio resolver dónde pasará la eternidad? La Biblia dice que todos moriremos y nos presentaremos ante Él. Deseo invitarle, rogarle, exhortarle, moverle de ser posible a pensar en esto. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, porque rechazar eso es condenarse a sí mismo. Está establecido para los hombres que morirán una sola vez y después de esto, el juicio. Quizás diga, bueno, no sé, es indiferente lo que piense. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo se prepara para esto? Le diré cómo. Cristo fue a la cruz, dio su vida, derramó su sangre. La Biblia nos enseña que su sangre, su muerte, fue la paga por nuestro pecado. ¿Estaría dispuesto a pedirle hoy a Dios perdón por su pecado? ¿Le pediría que le perdone y le limpie? ¿Le pediría que le tome para sí? No porque lo merezca, sino porque por esa razón vino, porque le tenía en mente. ¿Estaría dispuesto a confesarle a Dios que ha vivido en pecado hasta ahora y que hoy acepta a Cristo como su Salvador personal? En una sola oración. Si no ha orado, ni sabe bien qué decir, haré una oración que cambiará su vida, si la hace con todo su corazón. Oremos.
Padre Celestial, te confieso que soy pecador. He pecado contra ti. Te he ignorado. Quería vivir a mi manera. Pero hoy he escuchado tu palabra. Te pido que perdones mi pecado. Creo que la muerte de Cristo en la cruz pagó toda mi deuda de pecado y lo acepto como mi Salvador personal y te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esa oración, su nombre acaba de escribirse en el libro del Cordero. Y ningún nombre nunca se ha borrado. Es hijo de Dios. Y espero que comience a leer la Biblia y a pedirle a Dios que le ayude a entender más y más de lo que significa caminar con Jesucristo. Este mensaje se titula Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Debería escribir cada uno de ellos y preguntarse, ¿soy una persona consagrada a Dios? En primer lugar, veamos un par de definiciones. Comencemos con ¿qué es un hábito? Un hábito es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición frecuente. Eso es un hábito, algo que hacemos una y otra vez. Desde luego, la segunda definición es que es una vida consagrada a Dios. ¿Qué es consagrada? Es una vida que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad en su vida. En otras palabras, diríamos que eso es una vida santificada, no perfecta, no quiere decir que nunca peque, sino significa una vida rendida por completo a Dios. Así pues, deseo darle 7 hábitos que todo creyente debe hacer parte de su vida, y el primero es este. El primer hábito es una vida de oración. Uno de mis pasajes favoritos, muy sencillo, está en Marcos, capítulo 1, cuando los discípulos nunca entendieron esto del todo, pero dice la Biblia en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Eso es típico en cuanto a la forma de actuar de algunas personas. El Señor estaba haciendo lo más importante en la vida y no lo entendían. Y asimismo, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que anuncie el Evangelio, etc. Ahora, una vida de oración no se refiere a orar de vez en cuando. Se refiere a sentir cada día la necesidad, el deseo, el gozo y el gran poder que viene de orar, hablar con el Padre. Es decir, debe ser un hábito, algo que recurre en nuestra vida, no solo cuando estamos en aprietos, en necesidad, sino porque amamos a Dios y estamos agradecidos por quien es Él y lo que hace en nuestra vida. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, los discípulos vienen al Señor Jesucristo y le pidieron, enséñanos a orar como enseñó Juan el Bautista a sus discípulos. Así que habían visto algo distinto en la oración del Señor. No se trataba de algún ritual que se acostumbrara en aquel tiempo, pues sentían que le hablaba personalmente al Padre Celestial. Al ver esos versículos, piénselo, la verdad es que no se puede tener una vida consagrada sin tener una vida de oración. No se puede.
Todos vivimos en un mundo de tentación, pruebas, penas, cargas y pecado, y a donde vayamos, allí está. No podemos tener una vida consagrada a Dios, y no he dicho sin pecado, sino consagrada, y ya definimos lo que eso significa. No se puede tener una vida consagrada sin una vida de oración, porque ésta nos conecta a Dios Todopoderoso y nos hace sensibles a su voluntad, propósito y plan para nuestra vida. Sin orar, no habrá una vida consagrada. Si lo piensa, es la actividad más importante de nuestra vida. Necesitamos tener una vida de oración. Luego, el segundo hábito es tener fe o confianza en Dios, la palabra que mejor le guste. Me encanta el Salmo 103, versículo 19. Dice la Biblia: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Pensemos en lo que significa ese versículo. Si Dios Todopoderoso ha establecido su trono en los cielos, preste mucha atención, su soberanía, o sea, su poder divino, sobrenatural, omnisciente, domina sobre todo. ¿Qué hace eso? Nos da una gran base para creer en Él. Al saber que Dios está a cargo, no importa lo que suceda, ni cómo, ni mediante quién, ni por la razón que sea, sé que Dios tiene las riendas y puedo confiar en Él para lo que sea que permita en la vida. Creo que es un versículo muy importante porque si no confiamos en Dios, si no confiamos, no oraremos. Debemos hacernos la pregunta, pues, ¿dónde está la confianza en mi vida espiritual? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cito ese versículo muy a menudo porque es fundamental. Cuando confiamos en Dios, ¿qué sucede? Se afianza nuestra comunión con Dios, lo que significa que tenemos una relación con Él. No tengo que presentármele. Una relación estrecha con alguien significa cercanía, no solo en afecto, sino en mentalidad. La forma de pensar, lo que sienten. Una relación tan cercana es la que debería tener todo matrimonio todos sus días. Una relación estrecha con Dios es hablar con Él. Dios le escucha y usted a Él, lo obedece y Él le guía. Hay una gran comunión con Dios en la vida de quien confía en Dios. Si usted quiere saber si confía o no en Dios, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué está preocupándome? Si puede ver a su alrededor y decir, no me preocupa nada, es porque está confiando en Dios. Lo que sea que le preocupe, es lo que Dios le señala y dice, no me has confiado este aspecto de tu vida. Una vida consagrada es una vida de fe. El tercer hábito de esta vida maravillosa es el hábito de meditar en la palabra de Dios. No sé cómo usted describiría la importancia de eso, pero dicen las Escrituras, veámoslo por un momento. Dice el salmista en el Salmo 63, versículo 6, Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Qué significa meditar? Significa leerla, pensar en lo que dice, examinar mi corazón a la luz de lo que Dios dice, hacerle cualquier pregunta que tengamos, rendirle lo que sea que nos traiga a la mente. Al meditar en Dios pasa lo siguiente. La meditación es como verse en un espejo, pero también es ver más allá del espejo. Es decir, veo lo que ve Dios y veo más allá y lo veo a Él. Mi atención se centra en Dios. Cuando nos concentramos en Dios sucede esto. Las preocupaciones desvanecen, los problemas se disipan, nuestra mente ya no está contaminada con toda clase de asuntos que no nos hacen bien. La meditación es parte esencial de una vida consagrada a Dios. Donde no hay meditación, no habrá consagración a Dios. No es posible. Piense en la mañana al despertarse.
¿Cuánto del mundo embarga su mente? Tiene que vestirse, claro, desayunar, ir al auto y manejar por la autopista o donde sea y llegar al trabajo tan pronto lo haga, cotorreo, parloteo todo el día, el teclado vuela todo el día y su mente se llena. Luego tiene que volver a su auto, volver a la autopista, a batallar en el tráfico otra vez hasta llegar a casa. Al llegar se cambia de ropa, medio se relaja y luego la cena. Puedo llenar su día sin siquiera conocerle. Porque eso es lo que hacemos. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está su tiempo a solas con Dios? Lo que lleva a una vida consagrada es el tiempo a solas con Dios. Anhelarlo, meditar en Él, pensar en Él. Luego hay un cuarto hábito, uno muy importante y el que me escucha mencionar siempre, obedecer a Dios. Y quisiera leer en Deuteronomio 27, en el Antiguo Testamento, porque lo dice tan claro en el capítulo 27, versículo 10. Dios habla mediante Moisés a su pueblo, y esto fue lo que declaró. Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Luego en el capítulo 28, versículo 1, acontecerá, escuche esto, que si oyeres atentamente, ¿qué significa eso con cuidado? Atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hablaba de Israel. Pongámonos en esa situación. Cuando obedecemos a Dios, piensa en esto, andamos a un nivel más alto. Piensa en cómo vive el mundo, con toda clase de pensamientos viles, ocupado y atareado sin tiempo para Dios. Hemos decidido seguir a Cristo, y seguirlo significa vivir a un nivel más alto. No significa menospreciar a otros, solo quiere decir que hemos decidido regirnos por una norma más alta que la del mundo. No significa que seamos mejores que nadie, pero quiere decir que nuestro estilo de vida es mejor que el del mundo. Pregúntese, ¿en realidad tengo un hábito de orar, confiar y meditar en la palabra de Dios? ¿Acaso sería considerado un hijo obediente de Dios? ¿Cuántas veces lo ha dicho y puedo decirlo? La forma más sabia de vivir es obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Eso lo haré solo si tengo una vida de oración. Solo si confío en Dios, solo si medito en Él. Esa es la única forma de hacerlo. Estos son hábitos sencillos que hacen que nuestra vida sea lo que Dios quiere que sea. Mire, no hay nada que pueda impedir que obedezcamos y practiquemos estos 7 hábitos. Nada, salvo que tomemos esa decisión. Mire, tenemos que decidir ciertas cosas. Tenemos que escoger entre seguir a otros o a Dios. Tener esto o a Dios. Esta senda o la de Dios. La razón por la que menciono 7 hábitos es porque, recuerde lo que dije, un hábito es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición frecuente. Algo que hagamos de forma continua. Y todo lo que he mencionado podemos hacerlo. La razón por la que no lo hacemos es por pensar que no es importante. Mire, la razón por la cual no tenemos hábitos sagrados, maravillosos, impactantes, edificantes, es porque escogimos la senda del mundo. No importa quién sea, ni cuán dotado, ni cuán adinerado, ni cuán sabio se crea, ni cuánta educación tenga, no puede tener una vida consagrada, la mejor vida, sin poner en práctica estos 7 hábitos. Ahora, ¿cuál es el quinto? El quinto hábito es depender del Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿qué significa eso? Quiere decir rendir nuestra vida a la presencia residente del Espíritu Santo.
Recuerda lo que les dijo Jesús a sus discípulos: siéntense a esperar en Jerusalén hasta que sean investidos, o sea, hasta que el Espíritu Santo venga a sus vidas, y al hacerlo estarán listos para hacer lo que les he encomendado. Así que le he dado varios pasajes, algunos ya los conoce, quizás otros no, pero en Efesios 5 recordará lo que dice la Biblia en este pasaje en particular. Veamos el versículo 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mire, si tomara una jarra con 1/4 de litro, la colocara aquí y la llenara de agua hasta la mitad, diría que solo está medio llena. Solo estaría llena cuando llegue al tope, hasta el borde. El verbo que usa aquí el original griego, lleno, significa algo continuo en la vida. En la mañana, al despertar, en medio de nuestra oración, o al meditar, aún antes de levantarnos, deberíamos decir: Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu hoy. Eso significa, Jesucristo les dijo a sus discípulos en Lucas que antes de que hicieran lo que les había encomendado, que esperaran en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos, hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, por la sencilla razón de que no están preparados para hacer lo que les ha encomendado sin la presencia del Espíritu Santo, quien les dará poder. Él les facultará, les enseñará, les dará guía y dirección para cumplir el llamado que les ha dado. Ahora, la mayoría de la gente no tiene ni idea de quién es el Espíritu Santo. ¿Cómo? Seguidores de Cristo, creyentes en Cristo, lo aceptamos para recibir salvación. Somos morada de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando decidimos desobedecer a Dios, decidimos pecar contra el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, a quien Dios envió a nuestras vidas para ayudarnos a llevar a cabo, a lograr lo que sea que Dios nos tenga reservado en la vida. Nunca estamos solos. Somos morada de Dios, del Espíritu Santo, quien nos faculta, nos ayuda, nos alienta, nos fortalece, nos sana y más. Está allí porque necesitamos a Dios en nuestra vida, y Él lo sabía. Desde luego, hay un sexto, que es dar a Dios y a otros. En el 6º capítulo de Lucas, es un capítulo muy conocido, recordemos lo que dice: dad y se os dará medida buena. Escuche lo que dice: apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando pienso en darle a Dios, mi ejemplo favorito es este, y estaba recordándolo anoche. Mi primera maestra de escuela dominical, y quizás tendría 3 o 4 años, porque comencé la escuela a los 5. Estaba muy pequeño. Nunca me puse al día. Pero iba a la escuela dominical todos los domingos, y recuerdo las sillas de varios colores: verde, rojo, amarillo, azul, etc. La maestra de la escuela dominical, no recuerdo su estatura, pero en aquel entonces me parecía de 3 metros cuando estaba sentado. Tenía el cabello negro, una dama dulce y maravillosa, y llegó el momento de recoger la ofrenda. Recuerdo que mi madre siempre me daba unos cuantos centavos para darlos. Nunca me dejaba ir sin nada que dar. Así que, antes de saber contar, mi madre me enseñó a darle a Dios. En mi primer empleo, repartidor de periódicos, ganaba $4 a la semana. Estaba agradecido a Dios y pensaba: no puedo darle monedas. Le di $1, que era el 25%. Nunca pensé en eso, solo pensaba en lo que recibiría Dios. Después de eso, tuve una ruta de periódicos que pagaba $16 a la semana y le daba a Dios más del diezmo. Luego, toda mi vida nunca he dado solo el diezmo, nunca. Por la sencilla razón que aprendí desde muy joven que no podemos superar a Dios en generosidad. Segundo, mucha atención, ni siquiera podemos predecir lo que necesitaremos. Y si no podemos predecirlo, ¿cómo pues nos encargaremos de todo eso? Si ofrendamos a Dios,
y confiamos en que hará justo lo que prometió, le di un sencillo ejemplo que muchos han escuchado antes porque fue algo que impactó mucho mi vida. Así que debemos preguntarnos, ¿será este uno de los hábitos en mi vida? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Si Él ama al dador alegre, ¿qué de aquellos que son avaros, quienes no dan a Dios? Le diré por qué eso no agrada a Dios, porque dice, puedo hacerlo sin Dios, puedo encargarme, puedo manejarlo, no necesito que Dios maneje mi dinero. Piensen cuán insensato es eso. Su dinero podría quemarse de la noche a la mañana. La situación podría ser que lo pierda todo en un día, pero preste mucha atención. Nunca estará en una situación en la que no tenga nada porque tiene a Dios dentro de usted y todo lo que necesita, Dios ha prometido proveerlo. Un hábito maravilloso en nuestra vida. Luego le daré un séptimo hábito y es uno muy importante, es el hábito de perdonar a otros. Un pasaje muy claro está en Efesios capítulo 4. Muchos lo hemos leído antes, pero es la verdad, y lo leemos una y otra vez. Escuche lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Un pasaje muy importante. Luego dice en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Luego en el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No siempre es fácil, no. A veces es difícil perdonar a otras personas que nos hayan hecho ciertas cosas. Creo que una de las peores situaciones es ser traicionado. Cuando uno ha confiado en verdad en alguien, se ha esmerado en ayudarle y luego le traicionan. Hacen lo último que uno habría imaginado que harían en la vida. Pero debemos perdonar. Ahora, estos son 7 hábitos. Preste mucha atención. Pude haberlo hecho de muchas formas, pero quería que viera cada versículo y darle todos los 7 hábitos para que cada persona que entienda por completo los 7 hábitos que llevan a una vida consagrada que será bendecida una y otra vez de muchísimas maneras, pero la decisión es suya. Y les sugeriría que tomara una decisión ahora mismo. En breve oraremos, y en esta oración le pediré a Dios que le dé sabiduría para decirle, Señor, quiero estos 7 hábitos en mi vida, y hoy comenzaré a ejercerlos en mi vida. Es un proceso continuo en nuestra vida. ¿Los practicará cada uno a diario? No. Pero haga lo siguiente. Pídale a Dios que le perdone, muéstreme por qué tropiezo con este Señor y reafirmamos nuestro deseo de perdonar a otros o lo que sea. Señor, estaba muy ocupado. Esta mañana salí deprisa, perdóname por no haberme detenido a meditar en tu palabra, rendir mi vida a ti, entregarme a ti. Perdóname, Señor, no quiero volver a hacerlo. ¿No cree que Dios corregirá eso? Claro que sí. Él le corregirá. Le inquietará lo suficiente una mañana después que haya salido sin tomarlo en cuenta que no lo olvidará. Mire, ¿sabe qué? Es porque nos ama. Piénselo. Toda la Biblia está llena de verdad. Pero creo que estos 7 hábitos transformarán por completo su vida y le llevarán a lograr más de lo que su corazón podría haber anhelado. Ahora, si hoy está aquí y no es creyente, no es salvo, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, entiendo que quizás no se aplique esto a su caso. Pero permítame decirle esto, nunca podrá entender ni disfrutar la vida a plenitud hasta que no se entregue a Cristo.
Porque nunca podemos perder al entregarnos a Cristo, nunca. Dirá pues, ¿qué tengo que hacer? Debe pedirle al Señor que perdone su pecado, no porque lo merezca, sino porque Él fue a la cruz, murió en la cruz, dio su sangre por usted, pagó toda su deuda de pecado, dice la Biblia, y al pedirle perdón a Dios por lo que ha hecho por usted, pagó su deuda, Dios le perdona y le hace uno de sus hijos. Luego, comenzará a practicar estos 7 hábitos. ¡Qué vida tan maravillosa tiene por delante! Y espero que lo haga. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por tu palabra desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Hoy te pedimos que nos des sabiduría para reconocer que con estos 7 hábitos todo lo demás cobrará sentido. Que abramos la puerta a tus mejores bendiciones. Te pido hoy por alguien que no es salvo, que no te ha aceptado como su Salvador, que esté dispuesto a pedirte perdón por sus pecados, a creer que Cristo fue a la cruz y pagó toda nuestra deuda. Al confiar en su muerte en el Calvario, al derramar su sangre, esa confesión y arrepentimiento traen salvación. Después de la salvación, que desarrollemos estos 7 hábitos transformadores en nuestra vida. Señor, te pido por todos nosotros y por alguien hoy aquí que aún no es salvo, que esté dispuesto a pedirte que le perdones y que limpie su corazón y rinda su vida a ti.